Salvador en este domingo 4 de abril. Tenemos toda la información que usted necesita conocer. En esta media hora se la vamos a presentar. Mi nombre es Salomón Rugamas y como siempre, un placer estar acompañándolos hasta la privacidad de sus hogares y a través de las distintas plataformas digitales. Comenzamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Más del 73% de los maestros del sector público ya fueron vacunados contra el COVID-19. El Salvador es el primer país en la región en inmunizar a sus docentes antes del regreso a las clases semipresenciales. Mientras, la pandemia sigue avanzando en el mundo con nuevos confinamientos más estrictos en Europa y más muertos en Sudamérica. En más noticias, realizan operación de búsqueda de desaparecidos en Lago de Ilopango y Huija tras vuelco de lanchas. Iniciamos este bloque informativo contándoles que el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que hay varios anuncios importantes que hará en las próximas horas. En su cuenta en la red social Twitter publicó 10 anuncios importantes en las próximas 48 horas. Minutos más tarde, el mandatario reveló el primer anuncio trascendental para El Salvador. Recibí una carta del presidente Xi Jinping, donde me comunica que donará a nuestro país 150,000 vacunas contra el COVID-19. Estas son adicionales a las 2 millones adquiridas a Sinovac por nuestro gobierno. Este donativo de vacunas vendrá el martes por la noche, puntualizó el mandatario. Este será el segundo cargamento de vacunas procedente de China en llegar al país. Y siempre en el mismo tema, el pasado 30 de marzo se inició con el plan de vacunación en más de 50,000 maestros que trabajan en el sector público, una jornada que estará concluida antes del inicio de clases presenciales, establecida para el martes 6 de abril. Desde esa fecha, el plan de vacunación no se ha detenido, inmunizando a un promedio de más de 8,000 docentes diariamente. De acuerdo al presidente de la República, Nayib Bukele, la meta está próxima a alcanzarse. En su cuenta en la red social Twitter publicó: el 73.27% de nuestros maestros en el sistema público ya fueron vacunados contra el COVID-19. Con ello se alcanza un hito histórico, ya que El Salvador será el primer país en la región en inmunizar a todos sus maestros antes del inicio de las clases. Por cierto, el gobierno tiene proyectado finalizar este lunes con la vacunación del personal docente del sistema público para iniciar el martes con el regreso gradual y semipresencial a las aulas, a fin de reducir el riesgo de contagios de COVID-19. De momento, más del 70% de los educadores ya fueron inmunizados. El Plan Nacional de Vacunación implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele avanza con celeridad, a fin de cumplir la meta de que para el martes todos los docentes del sistema público tengan la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. A la fecha, el 73.3% de los educadores a escala nacional ya fueron inmunizados en los 162 puntos de vacunación distribuidos en todo el país y algunos centros escolares adaptados para agilizar el proceso. A partir de la próxima semana, el personal de salud también vacunará a los docentes de instituciones privadas, con el objetivo de que este regreso a clases no se convierta en una segunda ola de contagios y mantener la tendencia a la baja en los casos positivos. Esa celeridad en la vacunación de maestros permitirá también avanzar en la segunda fase del plan, que contempla la inmunización de los adultos mayores de 50 años de edad y aquellas personas que padecen enfermedades crónicas. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y como ya se lo decíamos, el Plan Nacional de Vacunación avanza sin detenerse buscando inmunizar a todos los maestros en El Salvador. El gobierno ha priorizado a los docentes, una acción que describe la importancia que tiene para el gobierno ante el retorno a las clases presenciales. El personal de salud ha trabajado arduamente esta semana para garantizar que los docentes y empleados administrativos del sistema público de educación sean vacunados contra el COVID-19 previo al regreso a clases. El gobierno ha priorizado a los maestros en su plan, a diferencia de otros gobiernos que dejaron en el olvido al sector. Estoy muy contenta, ¿verdad? Dándole gracias a Dios en primer lugar y en segundo lugar a nuestro querido presidente Nayib Bukele por este esfuerzo, por esta dedicación. Uno de los centros de vacunación que continuó su jornada durante el fin de semana fue el complejo educativo Nuestra Señora del Rosario de San Marcos, al sur de San Salvador, donde la meta diaria es aplicar el fármaco a 300 docentes. La prioridad, además, son aquellos que padecen enfermedades crónicas.
Las enfermedades que ellos tienen como crónicas, no hay ningún problema, ¿verdad? Es prioridad para ellos, ¿verdad? Porque es un beneficio para la inmunización y pues solamente es que tengan fiebre, que tengan antecedentes de COVID, que hay que esperarnos cierto tiempo para aplicar lo que es la vacuna. El gobierno se ha esforzado por preparar las condiciones adecuadas y lograr la inmunización de 4.5 millones de salvadoreños en los más de 160 puntos habilitados en todo el país. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y a propósito de este tema, la Iglesia Católica, a través del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ha comunicado sus expectativas sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 que está ejecutando el gobierno del presidente Nayib Bukele y que en la última semana ha priorizado la inmunización de docentes previo al retorno a las clases. Ojalá que la vacunación sea un éxito. El líder religioso mantiene grandes expectativas del proceso de vacunación en el país, que a la fecha ya ha logrado inmunizar a personal de salud, policía, Fuerza Armada y, de acuerdo a la información brindada por el presidente de la República, el 73.27% de los maestros del sistema público ya fueron vacunados contra el COVID-19. Nos alegra que la vacuna contra el coronavirus ya haya sido aplicada o se esté aplicando a las personas que están combatiendo la enfermedad y que pronto se aplique masivamente a la población. La vacuna es voluntaria. Por tal motivo, el arzobispo de San Salvador solicita a la población aplicarse la vacuna por el bien común. Hacemos un llamado a todas las personas a vacunarse. No tengamos temor. La vacuna será de gran beneficio para todos, no solo para el bien individual, sino también para el bien de la comunidad. En los próximos días se iniciará la inmunización de personas mayores a 50 años. Mediante la ayuda de la población y la aplicación de medidas, podría contenerse el virus, de acuerdo al arzobispo. Algunas decisiones han sido acertadas, no cabe duda. Y si logramos la vacunación del 80%, ya el virus habría caído. Y si logramos el 100%, pues se erradica totalmente. El religioso lamentó que durante la Semana Mayor algunos centros turísticos estuvieran abarrotados de personas sin aplicar las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Pero estos resultados no son producto de la improvisación, sino del trabajo articulado entre las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, que además apuestan a continuar elevando la cifra de vacunas aplicadas al día conforme llegan al país más unidades. Durante las últimas semanas, el personal de salud en El Salvador pasó de aplicar 2.000 vacunas al día a superar las 20.000 dosis diarias, de acuerdo con la última actualización de las cifras oficiales. Esto significa superar las expectativas del Plan Nacional de Vacunación, gracias al cual se han aplicado desde el 17 de febrero hasta la fecha un total de 133.300 dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personal de primera línea sanitario y no sanitario y ahora a los docentes de la red pública. Según los datos del Ministerio de Salud, se han inmunizado a 10.906 elementos de la Fuerza Armada, 56.341 integrantes del sector público de salud, además 24.531 elementos de instituciones como bomberos, policía y personal de protección civil, así como también a 16.790 médicos del sector privado y 24.762 maestros del sector público. El panorama en El Salvador contrasta con el resto de Latinoamérica, donde México y Brasil son duramente golpeados por una nueva ola de contagios de coronavirus que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, podría ser más larga que las anteriores. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y actualizamos a esta hora de la noche la información que le comentábamos al principio. El presidente ha anunciado al menos 10 buenas noticias para nuestro país en las próximas 48 horas. Lo tienen ustedes en pantalla. Mañana terminaremos de vacunar a todos los maestros del sector público. Mañana mismo iniciaremos con los del sector privado y planificamos terminar el miércoles. El jueves inicia la vacunación de todos los maestros universitarios y planificamos terminar el domingo. Es parte de lo que dice el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter. Es el segundo anuncio que hace sobre este tema y bueno, ya lo tienen ahí ustedes.
Dice, mañana termina la vacunación de los docentes y por supuesto esperan ya dar inicio con pues, las siguientes fases de vacunación que se van a realizar en nuestro país. La situación, como vemos, no es igual en todos los países, ya que muchas naciones están registrando dificultades hasta para obtener oxígeno y espacios en las unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, Brasil es uno de los países del mundo más golpeados por la pandemia, al superar las 330.000 muertes a causa del virus. Brasil es el país más afectado por la pandemia en la actualidad por COVID-19 y este fin de semana ha superado las 330.000 muertes, tras registrar 1.987 decesos en las últimas 24 horas, en el mismo periodo en el que alcanzó 43.515 casos, según informe del gobierno. Según datos del Ministerio de Salud, el total de decesos asciende a 330.393, mientras que el de infecciones llega a 12.953.597 desde el inicio de la crisis sanitaria hace poco más de un año. El gigante suramericano es el segundo país del mundo con el mayor número de casos y muertes, tan solo detrás de Estados Unidos. Pero vive el momento más duro de la pandemia, con una curva epidemiológica en plena aceleración. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Nos quedamos en Sudamérica, donde Perú rompió su propio récord de muertes diarias por COVID-19 al reportar 294 fallecidos en 24 horas, lo que ocurre pocos días después que batiese su propia marca de contagios diarios con 12.916 reportados en un día. El nuevo pico de fallecidos diarios supera al más alto reportado hasta la fecha, según datos del Ministerio de Salud. Perú suma 147.000 fallecidos desde que inició la pandemia y marzo cerró como el mes más mortal al superar los 22.500 decesos. En los Estados Unidos hay una nueva alerta por la variante inglesa del COVID-19 que, según expertos, podría causar un nuevo repunte de casos de coronavirus. Estados Unidos alcanza este fin de semana los 30.668.826 casos confirmados de coronavirus, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, mientras que la nueva variante más contagiosa, B117, llamada también inglesa, se está difundiendo rápidamente por el país. Los expertos temen que pueda motivar otro repunte de casos de COVID-19. Florida es el estado que tiene más contagios de esta nueva variante debido a las multitudes de vacacionistas que recibió en marzo. México es otro país con altas cifras de casos por COVID-19 y este fin de semana acumula 204.011 muertes, al registrar 157 nuevos decesos y 838 nuevos contagios en las últimas horas. Mientras tanto, pese a las advertencias de autoridades sanitarias de quedarse en casa y prevenir una tercera ola de contagios, decenas de mexicanos viajaron a las playas del país durante los días de descanso por la Semana Santa. Aunque según datos, las hospitalizaciones y las infecciones han bajado, los casos confirmados en ese país son 2.249.195. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Ahora vamos al viejo continente, donde el coronavirus no ha tomado descanso en las vacaciones de Semana Santa. Debido a esto, en Europa varios países han tomado medidas, como en Francia, que ya inició el tercer confinamiento desde que inició la pandemia. Las calles de la capital de Francia amanecieron vacías este domingo. Esta vez, los comercios no esenciales han cerrado en todo el país. En el último día abierto al público, muchas personas se apresuraron a ir a las tiendas para comprar todo lo necesario para el siguiente mes. En este tercer encierro, las escuelas permanecerán cerradas durante 3 a 4 semanas. La gente tendrá que trabajar desde casa. Los economistas consideran que esta crisis lleve al cierre de algunas empresas y aumente el desempleo. En las últimas 24 horas, Italia registra 21.932 nuevos infectados y 481 fallecidos, por lo que se alcanzaron los 110.328 muertos desde que inició la pandemia.
El país permanece cerrado hasta este lunes debido a los 3 días festivos por la Semana Santa, tras declarar zona roja en todo el territorio, una situación que se espera durante todo abril. Esto a causa de los contagios que no terminan de descender. El COVID-19 ya ha dejado en España 75.698 muertos y se han registrado 3.300.965 casos desde que inició la emergencia por el virus, según datos del Ministerio de Salud. Mientras que unos 3.000 españoles quedaron atrapados en Marruecos, luego que el gobierno decidió suspender los vuelos con España y Francia. La medida, según las autoridades, fue tomada para frenar la propagación de la COVID-19. El gobierno español ha organizado un plan de urgencia con un vuelo especial y 2 barcos para repatriar a un primer grupo. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Nos quedamos en Europa y en Rumanía se registra el 7º día de protestas contra las medidas para frenar la propagación de la COVID-19. Las calles se llenaron de manifestantes contra las nuevas normas que incluyen un toque de queda en las zonas más afectadas y la reducción de horarios comerciales. En las últimas semanas, Rumanía ha registrado un alza en el número de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Similares protestas anticonfinamiento terminaron en violencia en Sant Gal, en Suiza. La policía fue atacada con una bomba de gasolina y respondió con balas de goma y gas lacrimógeno. La manifestación terminó con la detención de 19 personas. Y por segundo año consecutivo, cristianos de todo el mundo celebraban este fin de semana la Pascua bajo las restricciones contra el coronavirus que sigue propagándose con fuerza, especialmente en América Latina, donde se reportan, escuche usted, 25 millones de contagios. Ante el aumento de las infecciones y a pesar de la vacunación que en la mayor parte del mundo avanza a paso lento, los países tuvieron que imponer medidas para contener los contagios de COVID-19. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque tenemos mucha más información que compartir con ustedes. Ya volvemos. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Iniciamos este bloque de información actualizando lo que ya veíamos que el presidente de la República está anunciando a través de su cuenta de Twitter. El tercer anuncio en las últimas 48 horas es: el miércoles iniciamos con las personas con enfermedades degenerativas crónicas y con nuestros adultos mayores. El lunes 12 inauguramos el megacentro de vacunación con capacidad para atender 10,000 personas por día. Eso nos pondrá a un ritmo de 30,000 personas diarias, es lo que está informando en estos momentos el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter. Nos quedamos también revisando qué es lo que ha pasado en Twitter porque la Policía Nacional Civil desmintió una supuesta privación de libertad en una playa. Desmentimos esta información que ha circulado en redes sociales. A esta hora no hemos recibido ninguna denuncia. Asimismo, hacemos el llamado a la población a no difundir información falsa sobre un tema tan delicado, es lo que ha dicho la Policía Nacional Civil.
Cambiamos de información. La imprudencia y los fuertes vientos que se percibieron durante este fin de semana en el territorio nacional le costó la vida a un miembro de una familia y otra más se encuentra desaparecida. Estos salvadoreños se conducían en una lancha que volcó en el sector conocido como Palo Seco, en el lago de Ilopango. Este es el momento en que Michael Gómez, un lanchero del lago de Ilopango, es detenido por la policía por el delito de homicidio culposo. El incidente ocurrió en horas de la noche del sábado y, según versiones, el detenido conducía esta lancha con una docena de personas a bordo a excesiva velocidad. La fuerza del viento le jugó una mala pasada y la embarcación volcó. Una mujer identificada como Irma Landaverde, de 62 años de edad, perdió la vida. Él fue muy negligente, venía muy rápido. Nos encontramos a un muchacho que le dijo de que lo viniera a dejar porque le había dado vuelta a la lancha de él, lo vino a dejar. En lo que él lo vino a dejar, nos dejó a él allá y nosotros nos bañamos y todo. Cuando nosotros ya nos fue a traer él, fue que él venía con mucha velocidad y fue que el viento y la velocidad que él traía fue que nos perjudicó eso. Cruz Roja salvadoreña continuó la búsqueda de otro de los tripulantes de la lancha, identificado como Héctor Rivera, quien se encontraba desaparecido, pero la oscuridad obligó a suspender las labores. Los socorristas de la institución reanudaron las labores en horas de la mañana, partiendo desde el punto donde ocurrió el accidente y confirmaron la versión de los familiares. El viento jugó un factor muy importante en este percance, en este accidente, debido a que dentro del lago se genera bastante viento y eso pudo generar bastante inestabilidad a la embarcación y por lo que pudo haber volcado. A las tareas de búsqueda se sumaron los elementos de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada, preparados además con el equipo para realizar inmersiones en caso que fuera necesario recuperar el cadáver de la víctima. Por el momento vamos a mantener buscando la persona superficial, entonces depende de lo que nos digan también, vamos a realizar unas inmersiones ahí con equipo de buceo, depende de la profundidad de la zona donde haya caído la persona, ¿verdad? Ambas instituciones y otros cuerpos de socorro trabajaron de forma coordinada para localizar a la víctima. Pasaron las horas y fue encontrado el chaleco salvavidas que se presume portaba el ocupante de la embarcación. Lamentablemente, la tragedia empañó las vacaciones de esta familia, por lo que el llamado de las autoridades es a siempre acatar las recomendaciones y ser prudentes al momento de realizar cualquier actividad acuática. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y en un hecho similar, desde la noche del sábado se encuentra desaparecido un hombre identificado como Adelso Flores Aguirre, de 31 años de edad, luego que la lancha donde se transportaba volcara en el lago de Huija, en Santa Ana. Según el reporte de las autoridades, Flores Aguirre salió antes de la medianoche en la lancha, pero un fuerte viento hizo que volcara. La persona desaparecida se transportaba con dos más que lograron ser rescatadas. Guardavidas, buzos y la Fuerza Naval asignados al lago están en la búsqueda. Al cierre de la semana de vacaciones, centenares de salvadoreños aprovecharon la accesibilidad para viajar a diferentes puntos turísticos en los buses alegres, aplicando las medidas sanitarias contra el COVID-19. Alfredo Ramírez llegó desde temprano con su familia a la Plaza Gerardo Barrios para abordar uno de los buses alegres que lo llevaría hasta el Parque Acuático Amapulapa en San Vicente. Esta es la primera salida en familia desde que inició la pandemia hace más de un año. ¿Había salido usted? No. ¿Es primera vez que sale de la pandemia también? Sí. ¿Qué hizo perderle el temor? Lo deprimido que están los niños, pues. Y pues me conmovió ayer que pasé todo el día con ellos. Antes de subir a las unidades, deben cumplir con el protocolo para prevenir contagios de COVID-19. Quienes viajan en los buses alegres están conscientes de la importancia de aplicar las medidas. Sostienen que van a disfrutar, pero no quieren llevar el virus a casa. Después de que reaperturaron, ya habíamos viajado 2 veces y sí, hay bastante, tienen protocolo ellos de alcohol gel y todas esas cosas. Bueno, primero empiecen con uno, ¿verdad? Que por lo menos hay que usar la mascarilla y por lo menos tener 1,5 metros. Eso he notado. Y ellos lo dicen cuando vamos
en camino. Por favor, en lo que sea el camino, no quiero ver a nadie sin la mascarilla, porque eso es obligatorio, al igual que el uso del alcohol gel. Durante la Semana Santa, al menos 300 personas han viajado diariamente en esta opción económica para conocer diferentes destinos turísticos. El protocolo sanitario es fundamental en cada viaje. Las unidades de transporte andan el alcohol gel, las unidades no ballenas, todo para bien de toda la familia, ¿verdad?, que viajan en el bus. Allá en el parque que se visita, ya les toman la temperatura, les vuelven a poner alcohol gel. A pesar que la semana de vacación ha finalizado para muchos, los buses alegres continuarán trasladando a los salvadoreños a diferentes destinos y realizar turismo interno de manera segura contra el coronavirus. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. En más información, la altura e intensidad de las olas mantuvo en alerta a la Dirección Nacional de Protección Civil durante el sábado, algo que también afectó a los pescadores del Puerto de la Libertad, quienes prefirieron quedarse en tierra firme para evitar incidentes mar adentro. Las lanchas se quedaron estacionadas en el Puerto de la Libertad. La mayoría de los pescadores decidió no retar al mar y prefirieron quedarse en tierra debido a la fuerza de las olas y las corrientes de retorno. Ahorita casi nadie ha ido a pescar, no todos nada más, está alto ahorita los lajos. Pero así salieron en la mañana un par. Como 2 andan al día nada más, van a salir en la tarde. De allí bien andan algunas a turno también, pero casi no se trae nada así cuando está así. Fueron pocos los pescadores que se adentraron en el mar para poder ofrecer pescado fresco a los visitantes del muelle en el Puerto de la Libertad. Algunos aseguran que cuando las olas están así, la experiencia no es garantía. Cuando nos dicen, tomamos medidas, precaución. Aunque uno tenga un poco de conocimiento, pero media vez las autoridades vengan y le digan a uno que está prohibida, la pesca está prohibida, no podemos hacer nada más. Protección Civil de la ciudad portuaria colocó estas banderas rojas en las zonas del muelle para indicar a los bañistas del riesgo por las corrientes de retorno y piden a los salvadoreños acatar las recomendaciones y ser prudentes si se bañan en las playas. Según el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el oleaje se va a mantener, las corrientes de retorno se van a mantener. Entonces nosotros seguimos con nuestro mismo operativo a manera de prevenir las muertes por ahogamiento. Las instituciones de socorro están atentas en las playas del país, pero recuerde que la responsabilidad de no sumarse a las estadísticas de las emergencias durante este periodo vacacional está en sus manos. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y con éxito finalizó Destino Cifco, un espacio donde los salvadoreños experimentaron y conocieron parte de la diversión, gastronomía y cultura de 4 países en un solo lugar, el antiguo cuartel El Zapote. Los visitantes reconocieron el esfuerzo del gobierno por proveer espacios de convivencia familiar y sobre todo seguros y libres de contagio de la COVID-19. Fueron 4 días de diversión, música y cultura que brindó Destino Cifco, la primera feria presencial organizada en El Salvador después del inicio de la pandemia por el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Los niños fueron los primeros en dar el aval a esta iniciativa. Jugar, subir a las ruedas, los caballitos, todo eso me hizo feliz. La verdad está súper el lugar, pues me encanta todo, está alegre, todo bien. Mientras tanto, los padres de familia reconocieron el trabajo del gobierno por garantizar espacios libres de contagios de la COVID-19 mediante los estrictos protocolos de bioseguridad. El distanciamiento social en las mesas está súper bien. Cuando entramos nos revisaron la temperatura, nos dieron alcohol gel, que trajéramos las mascarillas. Las medidas se han tomado, el área está sumamente limpia, la comida deliciosa otra vez y también todos los que estaban preparándolas tenían las mascarillas puestas. En ese mismo sentido, los emprendedores calificaron como excelente la idea de crear Destino Cifco, porque aún en medio de una pandemia es posible exponer y comercializar productos de una forma segura. Esta feria viene a inyectar no solamente una energía positiva para todos los emprendedores y empresarios que participamos, sino también una inyección de energía para poder comenzar a dinamizar de una manera diferente la economía en El Salvador. La pandemia de COVID-19 cambió el mundo. Sin embargo, con Destino Cifco quedó demostrado que es posible cuidarse de la enfermedad, cumpliendo las medidas de seguridad para disfrutar en familia. Edgar Jurado,
Noticiero El Salvador. Ahora cambiamos de tema. El enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, viajará a Guatemala y El Salvador entre el 5 al 8 de abril de 2021. El objetivo de su misión es conversar con contactos clave sobre los esfuerzos conjuntos e integrales para abordar las causas principales de la migración y la migración irregular en, desde y a través de la región, así como ampliar los esfuerzos humanitarios para el acceso a la protección de los necesitados. El presidente de la República, Nayib Bukele, sugirió a Estados Unidos que para abordar con seriedad el problema de la migración ilegal, debería abandonar el concepto del Triángulo Norte y comenzar a trabajar con sus socios de todos los tiempos para impulsar soluciones probadas y evitar un plan reciclado que no funcionó en el 2014. El planteamiento del mandatario salvadoreño surge en referencia al plan que desarrolló el expresidente Barack Obama en los Estados Unidos después de que una ola de menores de edad no acompañados llegara hacia ese país. El gobierno del presidente Nayib Bukele genera oportunidades sociales y económicas para todos los salvadoreños mediante la implementación de diferentes planes. Estos han permitido que se reduzca considerablemente el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. La implementación del Plan Control Territorial, el auge de la productividad y empleo local, así como atención en salud y educación, han provocado una reducción en el flujo de salvadoreños que migra irregularmente a Estados Unidos, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país norteamericano. El Salvador se ubica como el país que reporta menos llegadas de personas que buscan ingresar de forma irregular a Estados Unidos, con 19.676 connacionales. Ese dato representa solo el 4.96% del total que registra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Por encima de El Salvador figuran los países vecinos, Guatemala y Honduras, que registran 64.217 y 57.074 llegadas irregulares, respectivamente. Las cifras del flujo migratorio son del periodo que comprende entre octubre de 2020 y febrero de 2021. Según el gobierno, la reducción de migrantes salvadoreños intentando ingresar a Estados Unidos se justifica con las políticas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, desarrollo, generación de empleos y programas sociales, incluso en el contexto crítico de la pandemia de COVID-19. Además, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirman que el gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja también para frenar la migración irregular como parte de los acuerdos y la buena relación con Estados Unidos, uno de los principales socios del desarrollo nacional. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y un nuevo lote de computadoras ya se encuentra en el país y en los próximos días serán entregadas a los maestros salvadoreños para el desarrollo de las clases. Con la entrega de estos equipos tecnológicos se contribuye con la digitalización de la educación, que busca brindar herramientas a los docentes y estudiantes del país durante la administración del presidente Nayib Bukele. Está previsto continuar durante esta semana con la entrega de computadoras a la comunidad educativa del sector público. Deportes. La información más destacada en el mundo deportivo se lo presentamos en el siguiente resumen. Buenas noches y bienvenidos a la sección deportiva de Noticiero El Salvador. La Liga Española se puso por demás interesante después de los resultados que nos dejó la jornada número 29 este día. El Deportivo Alavés cayó derrotado 3-1 frente al Celta de Vigo. El Elche y el Real Betis se empataron 1-1. El Cádiz derrotó en casa 2-1 al Valencia y el Sevilla dio la campanada venciendo 1-0 al actual líder, el Atlético de Madrid. El Fútbol Club Barcelona preparó su encuentro en la última práctica bajo el mando de su entrenador, el holandés Ronald Koeman, trabajando la parte física y táctica de cara a su encuentro de mañana lunes a la 1 de la tarde ante el Real Valladolid en el estadio Camp Nou, en la búsqueda de acercarse al líder de la Liga Española, el Atlético de Madrid, luego de su caída ante el Sevilla, previo al clásico ante el Real Madrid de la próxima semana. Cabe recalcar que el equipo blaugrana no ha perdido en sus últimos 18 partidos
en Liga desde su derrota por 2-1 ante el Cádiz, y el Real Valladolid solo ha ganado uno de sus últimos 11 partidos en Liga. El cuadro culé no reporta ninguna baja y jugará con el equipo completo ante su rival en la finalización de esta fecha. Y para los amantes de la Liga Premier de Inglaterra, se disputaron encuentros de la jornada número 30. El Southampton derrotó 3-2 al Burnley. El Newcastle y el Tottenham empataron 2-2. El Aston Villa se llevó una gran victoria 3-1 frente al Fulham. Y el Manchester United tuvo que remontar y venció 2-1 al Brighton. La UEFA estudia la posibilidad de autorizar más de 23 jugadores por equipo en la próxima Eurocopa, que se llevará a cabo del 11 de junio al 11 de julio, como reclaman varios seleccionadores frente a los riesgos ligados a la pandemia del COVID-19. Ninguna decisión se ha tomado por el momento, declaró un portavoz de la UEFA, tras las peticiones de los seleccionadores de Italia, Bélgica y Francia, que pidieron plantillas más amplias para el torneo. Roberto Martínez, seleccionador belga, pidió que los equipos pudieran tener 26 o 27 jugadores. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Es todo en la información que teníamos preparada en esta edición de Noticiero El Salvador. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante el fin de semana y recuerde que mañana muy temprano a las 5:30 de la mañana tenemos nuestra emisión matutina de Noticiero El Salvador. De momento, pásela bien y que descanse. Noticiero El Salvador.